porción paralela a Parashat Hukat, la emocionante porción que narra la resurrección de Eleazar, de Lázaro. La forma como Yeshua obró este milagro, uno de los, digo yo, los 3 milagros mesiánicos, los milagros que, digo yo también, me tiene agarrado, aferrado, comprometido con Yeshua hasta la coronilla. Cuando digo eso, quiero resaltar mi relación, mi testimonio, mi compromiso con Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Yeshua el Mesías, Rey de Israel. Así que a mí no me causa temblor, no sacude los cimientos de mi credo y de mi fe cuando maestros del judaísmo o sabios contemporáneos me vienen a decir que Yeshua no es el Mesías, que el Nuevo Testamento, como ellos también lo llaman, que las escrituras apostólicas no son del todo confiables. Habrán errores en las escrituras mesiánicas o apostólicas, porque eso no estuvo en manos tan transparentes y sinceras como el pueblo de Israel. No fue cuidada al mismo nivel que fue cuidado el Tanaj, fue cuidado por manos católico-romanos o romanas y fue ciertamente en parte manipuladas, fue quitado cosas que tenía que ver con el judaísmo, fue adulterado, cambiado, añadido, pero eso no significa que todo se echó a perder. Nosotros que hemos aprendido los valores incomparables, irreemplazables de la Torá, sabemos que si alguna escritura, cualquier libro de la porción conocida como Nuevo Testamento, está en desacuerdo con la Torá, ha de ser o porque alguien metió la mano o porque no fue bien entendido, no fue bien interpretado. La mayoría de las cosas son por mala interpretación. Desde luego hay también situaciones en que fueron añadidos algo de texto para que los cristianos pudieran entender como ellos querían que entendieran. Es decir, una manipulación. Sin embargo, hay cosas, hay escrituras, hay revelaciones en las escrituras apostólicas que nosotros no podemos de ninguna manera ignorar. Y son aquellos milagros que Yeshua hizo y que son considerados aún ya desde antes de que Yeshua estuviera aquí en la tierra, eran considerados por los rabinos como milagros mesiánicos. Es decir, aquello que los rabinos eran cuestionados por sus talmidí, de que, oiga, ¿y por qué los demonios sordo-mudos ustedes no los pueden echar fuera? Ellos dicen, nosotros no podemos porque para hablar con un demonio hay que ser o escuchado por el demonio. Y si el demonio es sordo, uno no puede comunicarse con ellos. Pero cuando venga el Mashiach, él viene con tanto poder que no importa si los demonios lo escuchan o no escuchan, cuando él los reprenda,
los demonios saldrán. Entonces el pueblo fue pasando esa información de boca en boca, de generación en generación. Hay una clase de demonización, de opresión demoníaca, que solo el Mesías, cuando venga, va a poder liberar a la persona. Otro eran entre otros milagros mesiánicos, era la limpieza de un leproso, que desde que la Torá nos fue dada, ningún leproso de entre el pueblo de Israel fue sanado y limpiado de su lepra, de tzarat, que era una especie de lepra. Como dije aquí en otra oportunidad, un mal regalo para los que cometían determinados pecados específicos, y Hashem hería las personas con tzara, con lo que las versiones hispanas llaman de lepra, y en especial el pecado del lashon hara. Entonces los rabinos respondían para los talmidín que ese tipo de milagro, limpieza de leprosos, solo el Mashiach va a hacer. Hay que esperar, cuando aparezca el Mashiach, estos milagros van a suceder. Y esta fue la razón por qué está escrito en los escritos apostólicos, de que Yeshua sana 10 leprosos de una sola y les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Para qué? Para proceder al ritual de la purificación y para quedar establecido que ya apareció uno que sana a los leprosos. Y el tercero milagro era un milagro de resurrección como el de Eleazar, de Lázaro. Por ejemplo, Yeshua había sanado el hijo de una viuda, como en Israel, según la Torá, cuando muere una persona, tiene que ser sepultado en el mismo día. No puede guardar un muerto para sepultarlo en el otro día. Entonces, una persona que muere a las 4 de la tarde, antes de las 6:30 de la tarde, ya tiene que estar sepultado. No es como, por ejemplo, en otras culturas que se pasa 24 horas, 48 horas, a veces hasta más, ahí todos abrazando el muerto, llorando, lamentándole. Esas lamentaciones en la cultura nuestra duran 7 días después de sepultado el muerto. Es decir, que también solemos lamentar la muerte de nuestros muertos, pero lo hacemos después que lo hemos sepultado, para no estar ahí contaminándose con un muerto. Pero Yeshua sanó un muerto de una viuda, el hijo único de una viuda. Pero como se había muerto en el mismo día, y en este mismo día, quizás después de algunas horas, 2, 3 horas, estaban llevando a sepultar, alguien podría decir que el muerto no estaba bien muerto. ¿No es así? Que a lo mejor le dio un paro cardíaco y vino ese predicador ahí y le dio un soplo, qué sé yo, un golpe. Hasta los del 911 hacen esto y después ya él está respirando de nuevo. Pero el milagro de Eleazar, la familia ya lo había sepultado. Nadie sepulta a un muerto sin estar 100% seguro de que estaba muerto mismo. Y si le hubieran sepultado todavía vivo, a los 4 días ya estaría muerto ahí debajo en la sepultura. Y Yeshua tardó su llegada a la casa de Eleazar a Betania, propositadamente, para que nadie tuviera excusas. Es decir, no necesita creer que el Nuevo Testamento tiene el mismo peso de
inspiración, de valor inspiracional que las escrituras proféticas, los salmos y aún la Torá no necesita creer. Si solamente lo tiene por histórico, que yo lo tengo por más que histórico, por lo menos las partes confiables, pero si solo lo tiene por histórico, como nuestros hermanos judíos no mesiánicos, tendrán que responder delante de Hashem por causa de estos tres tipos de milagros que Yeshua realizó, porque estos milagros solo el Mesías podía realizar, y esto no fue Hashem que dijo, fueron los rabinos que dijeron, los maestros de Israel que dijeron. Entonces, cuando Yeshua hacía esos tipos de milagros, él estaba proporcionando al pueblo de Israel razones para admitir que él era el Mesías. Entonces, por estos milagros, yo estoy y me siento atado a Yeshua HaMashiach y estoy comprometido con él como mi Mashiach. No estoy esperando otro. Yo no tengo nada en contra del pueblo de Israel que esté esperando un Mesías, pues ellos están esperando el Mesías, y va a venir Yeshua y lo verán y lo reconocerán como el que fue sacrificado y lo recibirán. Y se cumplirá lo que dijo Rab Shaul: todo Israel será salvo, porque lo verán y hasta lo lamentarán no haberlo creído antes. Pero nosotros ya lo sabemos, ya está 100% confirmado para nosotros, que no estamos esperando un Mesías cualquiera. Nosotros sabemos quién va a venir, sabemos su nombre, no lo hemos visto, pero nosotros no vamos a recibirlo cuando lo veamos, ¿no? Cuando Él aparezca, nosotros lo vamos a recibir porque ya sabemos quién viene. ¿Quién no sabe quién viene? Se puede dejar engañar por el anti-Mashiach, pero quien sabe quién tiene que venir, puede aparecer cuantos anti-Mashiach que aparezcan. Ese no es el que realizó los milagros mesiánicos. Nosotros conocemos esto, y nuestro pueblo, pues, Baruch Hashem, que aunque no sepan, no conozcan, no reconozcan a Yeshua, con excepciones, porque hay rabinos sinceros y que han terminado descubriendo que Yeshua es el Mesías, rabinos que no eran mesiánicos, y terminaron entendiendo que es Yeshua el Mesías. Pero Baruch Hashem, que nuestro pueblo no estuvo involucrado con las doctrinas greco-romanas, y ellos están convencidos de que quien quiera que aparezca trayendo paz y seguridad, que pudiera ser el Mesías, ellos no están en la obligación de adorarlo. Y esto es lo que le va a salvar a nuestro pueblo, porque cuando el anti-Mashiach aparezca y nuestro pueblo se deje confundido lo tenga por Mashiach, cuando este falso Mashiach se siente en el lugar santo y requiera adoración, nuestro pueblo va a decir: hasta aquí hemos andado juntos, porque nosotros no somos romanos, nosotros no adoramos así nomás, nosotros adoramos solo a Hashem. Entonces ahí ellos van a romper con el anti-Mashiach y van a estar abiertos para recibir el que venga, el siguiente, que es Yeshua HaMashiach. Entonces el milagro de la resurrección de Eleazar es muy importante, porque es un milagro mesiánico. Es un milagro que viene trayendo consigo un certificado de garantía de que Yeshua es el Mashiach. Que yo no necesito preocuparme, que aunque se reúnan todos los sabios del mundo, todos los sabios del Talmud, todos los grandes rabinos de hoy día,
y tengan 1001 argumentos bobos, cosas como por ejemplo que el Brit Hadashah fue tocado, fue manipulado. Pues bien, hay una cosa que no fue tocada ni manipulada, son los milagros que han hecho Yeshua. Y estos milagros me proporcionan la garantía y la seguridad de que Él es el Mashiach. Hasta en el Talmud habla y admite que Yeshua hizo estos milagros. Entonces, nosotros nos mantenemos firmes en nuestras convicciones mesiánicas. Y a propósito de hablar de sabios, los sabios tienen muchas ideas bonitas, tienen muchos entendimiento profundo, pero no se olvide, no pondrán demasiada confianza en los sabios, porque el día que ponga demasiada confianza en los sabios, van a llegar aquí creyendo en la reencarnación, en el purgatorio, porque ellos también creen esas cosas, ¿no? ¿Cómo llegaron a creer en esto? No me pregunten. Fue producto de la interpretación y de la sabiduría de ellos, ¿no? ¿Tienen sabiduría? Tienen sabiduría. Pero nosotros podemos no tener tanta sabiduría, pero tenemos revelación, ¿no? Y no estamos aquí por producto de nuestra gran sabiduría, porque Yeshua mismo habló de usted y de mí y de sus discípulos. Padre, te doy gracias porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a estos pequeñitos. Entonces hay cosas que nosotros las tenemos por convicciones sobrenaturales. Y esas son las revelaciones que Hashem nos ha dado y eso fortalece nuestras convicciones. Debe fortalecer nuestras convicciones. Así que lo mejor que nos haya pasado no es descubrir nuestras raíces ni estar en el judaísmo, es haber conocido la Torah y haber conocido a Yeshua, a Mashiach, que es la Torah viviente. Entonces, porque un indio, un salvaje allá de la Amazonia, pues se arrepiente de sus pecados y acepta a Yeshua como su Mesías y Redentor, va a ser salvo sin nunca haber visto una letra en hebreo, sin ni saber que existe Israel, pero que al fin y al cabo pues será injertado en el pueblo de Israel. Bueno, entonces dejamos de hablar del muerto de Betania para hablar de nuestra parashá. Nuestra parashá habla de muchas cosas interesantes. Imagínense la serpiente abrasadora que Moshe levantó en el desierto, de la que Yeshua mismo hizo comentario y dijo que así como Moshe levantó la serpiente en el desierto, es menester, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como hubo aquel en el desierto y que todos miraban concentradamente, fijamente, confiadamente en aquella serpiente que Moshe levantó, pues así los que miren a Yeshua, los que pongan su mirada en Él, serán salvos. Entonces, tenemos entonces lo de la serpiente abrasadora, pero tenemos también un tema muy popular últimamente, que nunca se hablaba de él, pero que hoy día se habla bastante, que es el tema de la vaca roja. Y yo quiero compartir algunas cosas con ustedes y cómo las imágenes hablan más que las palabras. Una imagen dice que habla como por 20,000 palabras. El primer versículo, los primeros versículos nuestros, dice que dile a Moshe y Aarón, este es un estatuto. Dile a los hijos que traiga una novilla bermeja o roja. Vea que a la imagen no se le puede ver tan original, pero aquí tenemos un señor, un Cohen, y aquí un establo y la misma vaca que está aquí, la misma novilla que está aquí, y
esto, para que naciera una novilla completamente roja, tenía que ser solo por providencia divina. No nace así nomás. Hashem dijo así, que sea completamente roja, que no tenga ninguna mancha. O sea, no, para que sea kosher esa novilla no podía tener un solo pelo de otro color. Y según la historia de Israel, solo han habido 9, desde que la Torá fue dada, solo han habido 9 novillas rojas. Es decir que la Torá nos fue dada hace 3.500 años atrás, y en 3.500 años atrás se ha visto 9 novillas rojas. Y ahora pues ya hay en Israel, ya la están criando. No se la puede sacrificar porque tiene que sacrificar delante de Hashem, delante del templo. Y no tenemos el templo, pero ya tenemos la novilla roja. Eso le está preocupando a mucha gente musulmana. ¿Por qué? A mucha gente le está preocupando, porque si hay la novilla, entonces Hashem ha provisto la novilla. ¿Por qué no puede proveer el templo? ¿No es así? Y si provee el templo, el enemigo se ha posesionado de la planicie del templo. Significa que tendrá que aflojar la planicie. Y la otra pregunta, ¿será que va a haber un templo a un lado de otro templo que nada tiene que ver? Entonces ponen inestabilidad los profesantes de la religión aquella, y eso les incomoda. Pero Hashem ha determinado, este es el estatuto, el Jucat, del Jucat Torah, que Hashem ha ordenado, diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una novilla roja sin defecto, que no tenga mancha, que ninguna mancha, sea completamente roja, y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Y la daréis al sacerdote Eleazar, y él la sacará fuera del campamento y será degollada en su presencia. Será degollada en su presencia. Solo para que tenga una idea, esto es un montaje de lo que será cuando esté el templo allí, y es lo mismo de cuando estuvo el templo. Esta aquí es una pintura antigua de cuando había el templo. Es decir, aquí está el templo y aquí está, en este muro, esto aquí todo es la ciudad, toda la ciudad de Jerusalén. Y aquí está el templo con su puerta, sus entradas del lugar santo y santísimo y del patio apuntando hacia el oriente. Y esto aquí es una quebrada que sube, por eso aquí hay más altitud, una quebrada que sube hacia el Monte de los Olivos. Algunos de ustedes han estado allá y saben perfectamente. Y acá exactamente frente al templo, era sacrificado la vaca roja. Ninguno de los sacrificios por el pecado sacrificados fuera del templo podrían ser comidos, tenían que ser sacrificados, tenían que ser quemados completamente. Entonces, este era el lugar por donde los sacerdotes entraban. En nuestro cuestionario de Parashat Jucat hay una pregunta sobre a dónde se guardaba la ceniza de la vaca roja. Pues bien, no se podía guardar aquí, porque recuerda la lectura que acabo de hacer en español, cualquiera que tocara esa ceniza quedaba inmundo y no podía traer esto para dentro del templo. Entonces era delante de Hashem, pero fuera de la ciudad. Cuando vivíamos en el desierto, peregrinaba el pueblo de Israel en el desierto, era fuera del campamento.
¿Qué es el campamento? Ahí estaba el Mishkan, el tabernáculo. Alrededor, las tribus acampaban frente a la entrada del tabernáculo. Acampaba la tribu de Judá, que quiere decir adoradores. Los adoradores son los que están más al frente de Hashem, ¿no? Entonces, ellos acampaban al frente. Pero cuando iban a hacer un sacrificio como este, tenía que hacer fuera del campamento. Ya después que el pueblo de Israel entra en la tierra de Canaán y ella recibe el nombre de tierra de Israel, y Salomón o Shlomo Amelech construye el templo. Entonces este tipo de sacrificio era hecho fuera de la ciudad, en el monte de los olivos. Y como la vaca roja era vamos a decir así, un bicho raro que no hay, a menos que por providencia divina. En esto se identifica con Yeshua. No hay un justo, ni uno siquiera, a menos que Hashem nos lo provea. Y Yeshua aparece en medio de la humanidad como producto de la misericordia de Hashem, proveyéndonos un redentor, uno que nos pueda limpiar de todo pecado, purificar de todo pecado, igual que la vaca roja aparecía. Si bien es cierto, la vaca roja no era lo que proporcionaba la purificación, sino las cenizas de la vaca roja. Y para que haya ceniza, tenía que haber sido totalmente ofrecida a Hashem. Igual que Yeshua fue totalmente ofrecido a Hashem. Pero la vaca roja sola no era lo que traía purificación para el impuro. A pesar de ser sacrificada allá del otro lado, ¿no? Y a pesar de ser un mandamiento, había otros elementos. Al sacrificar la vaca roja, tenían que añadir ahí, en todo el fuego que está quemando, tenían que añadir una cosa que se llama hisopo. Hisopo es algo medio parecido es una versión de hace 2,000, 3,500 años atrás, de lo que nosotros hoy llamamos cotonete, ¿ya? Eso que usted compra para limpiar los oídos de los niños y de los grandes también. Pues bien, esto es una versión moderna de lo que era un hisopo. Eso es un hisopo fabricado por el hombre. Pero esto era el hisopo producido por Hashem. Vean, un palo con una cosa así, entre que flores, entre que pinos, entre que cosas naturales, que el sacerdote podía sumergir en el agua y hacer así. Eso suena un poquito parecido con el curanismo ahí de afuera, pero ellos vinieron después. Ellos fueron los que copiaron, no nosotros que copiamos. Acuérdense que eso fue una exigencia hace 3,000 años, 3,500 años atrás, ¿no? O sea, 1,500 años antes de que, 1,600 años antes de que hubiera cristianismo, ya había hisopo, ya Hashem hablaba de esto. Entonces, cuando David dice, purifícame con hisopo, había hisopo también, que era hecho, un palo con un poco de trapos así, y que al sacerdote tenía que coger agua y purificarlo con hisopo, fregarlo para que esté limpio. No que necesariamente iba a limpiar la impureza física, que se supone que el sacerdote se pegaba un buen baño en la casa antes de ir para ese ritual. Era simbólico, igual que es simbólico cuando nosotros hacemos Tevilat Mai. Se supone que ya venimos de la casa limpio, que ya quitamos todos los mugres,
todos los mugres de las uñas, ya nos hemos afeitado, nos hemos lavado con shampoo la cabeza, ahora nos vamos para el Tevilat Mai, no para una limpieza física, no, ni vamos llevando un frasco de shampoo, de jabón, no, es para una limpieza ritual y espiritual simbólica, ¿no? Entonces, esto es lo que usted oye aquí que era hisopo. El sacerdote tenía que poner la vaca ahí encima de la leña, sacrificarla, y cuando el fuego está ardiendo, tenía que agarrar un hisopo y tirarlo en el medio para que se queme también. Hashem pidió que fuera así. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que tratar de entenderlo. A propósito, Hok son estatutos, son unas ordenanzas que no hay mucha explicación. Como por ejemplo, cualquiera que lee eso por primera vez, ¿y por qué vaca? ¿Y por qué tiene que ser roja? ¿Hace alguna diferencia que no sea que sea blanca o que sea negra? ¿O que tenga blanco y negro? No, blancas y negras nacen en montones. Blancas sola en montones. También negras hay muchas vacas. Pero roja totalmente, sin un hilo, sin un pelito de otro color, solo Hashem puede ser. Pero otro dirá así, ¿por qué vaca y por qué no un toro? ¿Y por qué tiene que tirar un hisopo ahí? ¿Qué diferencia hace que ponga un hisopo? ¿Por qué la madera tiene que ser de cedro? ¿Por qué no puede ser otra madera que igual quema? ¿Y por qué tiene que poner también unos hilos de escarlata? Son preguntas que uno se hace y dice, Hashem lo sabrá. ¿Por qué no puede mezclar carne con leche? Hashem lo sabrá. Nosotros podemos también especular y crear ideas y decir, bueno, a lo mejor es porque eso no combina, no hace bien a la salud. Pero esto es lo que nosotros decimos hoy. Pero hace 3.500 años nadie estaba pensando en esto. Lo único que encontraba era que eso está muy raro. Pero esto suena, los Hukot, plural de Huk. Los estatutos son como los mandamientos que los padres nos daban cuando nosotros éramos niños. Vean, me voy a salir media hora, me voy al súper y regreso. No me abra la puerta a nadie. Ahí los niños, lo primero que le ocurre es preguntar a la mamá, ¿y si viene la abuelita? ¿No abro también a nadie? La mamá, que supone que la abuelita no va a venir, dice, nadie te dije. Wow, no entiendo. No entiende, pero hazle caso. ¿Sabe por qué está pidiendo esto? No entiende, pero cuidado, no le vaya a desobedecer. Porque es para nuestra protección, para nuestro cuidado, para nuestra conservación. Para que no vaya a aparecer uno ahí como la Caperucita Roja, que cara de abuelita, pero tiene nariz más largo. Vestido de abuelita, pero tiene oído más grande. O sea, estoy jugando con ustedes, pero lo que quiero decir es que para nuestra seguridad, nuestros padres nos decían, no abre la puerta para nadie. Ahí después ellos llegan y dicen, estuvo aquí la abuelita. ¿Aquí dónde está? No abrimos la puerta. Usted dijo que no abría para nada, pero es que ellos no suponían que la abuelita iba a venir. Pero nosotros no le abrimos. Dijimos, no podemos abrir, mi mamá me dijo que no abra. Entonces, se fue la abuelita brava. Los Huk o Hukot son mandamientos que no tenemos explicación. Que los niños no saben, ay, ¿por qué será? ¿Será que mamá dice que no abra para nadie? Si viene el rabino, a nadie te dije. Y la abuelita, a nadie. Tu mami, nadie. Así, la mamá podía ir y volver segura de que no iba a pasar nada. Los Huk o Hukot son mandamientos así que Hashem nos da. No entiendo. No entiende, pero obedece. Son parte del paquete de 613.
613 mandamientos. Son parte del paquete. Usted no necesita entender. Cuando puede entender, a buena hora. Pero mientras no entiende, haz una cosa, obedece. Solo hace esto, obedece. Yo no entiendo por qué el Shabbat tiene que ser, aunque el Shabbat no es un hok. Yo no entiende. Cualquiera de las mitzvot que uno no entiende, eso no le da derecho a uno a desobedecer. Especialmente los hukot. Pase. Bueno, entonces vea bien. El sacerdote. Acá atrás, no sé si ustedes pueden ver una sombra del templo. Porque no era dentro del templo y menos dentro de la ciudad. O sea, no era dentro de la ciudad y menos dentro del templo. Pero en la misma dirección del otro lado, cruzando el valle de Cedrón, donde están hoy las sepulturas de Zacarías, de Absalón, no sé cuánto. Cruzando del otro lado, allá arriba en el monte de los Olivos, frente al templo, como si Hashem estuviera de allá de adentro viendo y asistiendo a lo que están haciendo mis sacerdotes allá afuera y observando por la ventana lo que le están ofreciendo. Entonces, allá él sacrificaba la vaca sobre madera de cedro y el sacerdote tenía el hisopo y el hilito rojo, como el hilito que puso la mujer en Jericó, ¿ya? ¿Qué puso? ¿No? Hizo un trato ahí con Yehoshua, ¿no? Y puso, pone el hilito rojo, porque si no pone, yo estoy libre de culpa. Si vienen mis soldados y acaba con tu familia. Y Hashem vio el hilito rojo allí colgado en el muro de Jericó. ¿Qué hizo? Se cae todo el muro, pero aquella parte sí se mantiene parada. Ahí los soldados todavía saben, allí no hay que entrar. Muerte para todos, menos para los que están allí en aquella torre. Pues bien, ahí el hilito, esto, y la madera de cedro, y la vaca roja. Y se hacía ceniza completamente. Y todos los que tocaban en esto, no los que estaban asistiendo, todos los que tocaban, quedaban inmundos. Y tenían que ser purificados. Ahora déjame explicar una cosa. Entonces, la ceniza de esa vaca, no solo de la vaca, de todo esto, incluyendo esto que era muy poquito y esto que también era una cantidad muy insignificante, que apenas tiraba aquí encima, eso se volvía y casi no sobraba nada de esto. Pero juntando toda esta ceniza, podrían pasar hasta 200, 300 años. Podría durar esta ceniza hasta que Hashem proveyera otra vaca roja. Como un hombre no vive más de 100, con mucha bendición, 120, entonces quiere decir que él dejaba todavía ceniza para la otra generación y la otra generación para la otra generación. Qué tremendo, ¿no? Esto habla de la abundancia de recursos para ser salvo y ser purificado. Que Yeshua proveyó capacidad potencial para redimir más de lo que necesitáramos. De que ninguno puede decir así, yo soy tan malo, tan malo, tan malo, que el sacrificio de apenas puede salvar a ustedes, a mí no. Nadie puede decir esto, porque la misericordia fue demasiado grande. Se proveyó más maná del que el pueblo necesitaba. Cuando se multiplicó el pan con la oración de Yeshua, se produjo más pan de lo que la gente necesitaba. Cuando se provee redención, se provee redención más de la que nosotros demandamos. Más de lo que nuestra situación demanda. Así que si fuéramos aún peores de lo que fue, 10 veces peores, 100 veces peores de lo que ya fuimos,
todavía nos alcanzaría su misericordia. Bueno, entonces le juntaba esta y separaba la tercera parte de esta ceniza, quedaba guardada desde luego fuera de la ciudad, en un lugar limpio para la purificación de los sacerdotes. Y los otros 2/3 de la ceniza, todos los sacerdotes, no solamente los que vivían en Jerusalén, en medio de todas las otras tribus tenía que haber sacerdotes. Todos los sacerdotes, que desde luego todos eran de la tribu de Leví, pero como no recibieron una posesión, un terreno específico, ellos vivían en terrenos de otras personas. Y por turno eran llamados a ministrar en el templo en Jerusalén, como el caso del padre de Johanan. Entonces, todos los sacerdotes recibían una cantidad que tenían que guardar. Y las tinajas de agua para la purificación eran puestos un mínimo de cantidad de esta ceniza, para que si a una persona se le murió alguien en la familia, entonces él se vio impuro porque estuvo en contacto debajo de un techo donde había un muerto, entonces se vio impuro, entonces venía donde el sacerdote cogía de esa agua y le tiraba al que estaba impuro, le tiraba un poquito de esa agua en el tercer día y él volvía en el séptimo día para que le tirara otro poquito de agua. Y esa es la parte de la ley de la vaca roja. Porque el tercer día y porque el séptimo, vamos a tratar de explicar aquí después. Entonces, esto explica el primer milagro de Yeshua. Es decir, que el primer milagro de Yeshua no es producto de ninguna manipulación. He tenido la oportunidad de estar en Caná de Galilea unas veces. Yeshua, cuando fue a realizar un milagro en Caná de Galilea, había unas tinajas de piedra. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan del primer milagro de Yeshua? ¿Por qué las tinajas eran de piedra? Prepárese para escuchar cosas que ningún pastor, ningún cristiano sabe. Y usted va a saber ahora. Porque el agua para la purificación, mezclado con la ceniza de la vaca roja, el agua que el sacerdote coge con hisopo y hace así sobre el impuro al tercer día y luego al séptimo día, que lo voy a explicar después, tiene que ser agua viva, agua que vino de lluvia o de una fuente directo, que no estuvo en contacto con la tierra, con el lodo, ¿no? Que tiene que ser un agua pura. Y la mejor manera de conservar esta agua pura es ponerlo en tinajas de roca, de piedra. ¿Ya? Ahora les voy a darles a ustedes una cosa que a mi parecer fue así. Primero lugar, esto nos dice que esa boda donde Yeshua fue era una boda en una familia levita de sacerdotes. ¿Por qué creo yo así? Porque habían las aguas de la purificación. Porque el texto bíblico que habla de ese milagro dice, habían allí tinajas de agua para la purificación. Entonces, esta era una familia de sacerdotes. Es decir, Yeshua fue invitado para una boda de gente de la familia sacerdotal que vivía en Caná, en Galilea. Entonces, esta agua tenía pizca de ceniza de la vaca roja. Y Yeshua dijo, pues, diga a ellos que sirvan esa agua. Puede servir esa agua para todos. A un cristiano cualquiera, no. Le parece que el hombre, como tenía problemas de agua potable en la ciudad, tenía allí unos tanques guardando agua
por el verano que nos llueve mucho y que también han cortado el agua de la ciudad por falta de pago, qué sé yo. Entonces tiene esa agua ahí y Yeshua mandó a aprovechar esa agua. Agua de purificación, era una agua especial y tenía un poquito de la ceniza de la vaca roja. Cuando Yeshua dijo, servid de esta agua, entonces la gente tenía que ser muy obediente, porque esta agua no era para cualquiera. ¿Sí me está entendiendo? Era para un oficio especial. Pero ellos, cuando fueron a tomar de esta agua, el agua se había hecho vino. Ahora usted sabe por qué cuando ese vino llegó a manos del maestro de ceremonia. El maestro de ceremonia probó y fue a hablar con el novio, el Hatán, y le dice, oiga, pero cualquiera sirve primero el vino bueno, mientras la gente no está tomada y disfruta del buen vino. Ya cuando está medio tomadito, ahí le da cualquiera el vino más barato. Pero tú guardaste el vino bueno hasta lo último, ¿no? Después que terminó el malo, ahí tú trajiste el bueno. Entonces ese vino bueno que Yeshua trajo fue un vino producido desde el agua de la purificación. Hay una otra cosa que hay que considerarlo. Nosotros siempre cuando escuchamos la parábola, vea bien, parábola son mashalim, son historias creadas para echar luz sobre una verdad que solo puede entender el que está conectado con la Torah, con la verdad, y que conoce el maestro, la forma de enseñar del maestro. Entonces alguien llegó para Yeshua y dice, ¿y quién es mi prójimo? Ahí Yeshua fue, creó. Los rabinos son campeones y Yeshua pues el mejor de los campeones para crear las parábolas. Y Yeshua fue y dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jericó está a 400 metros abajo del nivel del mar. Jerusalén está a unos 600 metros arriba del nivel del mar. Cuando baja de Jerusalén para Jericó, usted va bajando una montaña y va viendo en las montañas, va escrito así, una raya, así, 200 metros sobre el nivel del mar, 100 metros sobre el nivel del mar, ahí después, 200 metros abajo del nivel del mar, y hasta llega a Jericó, 400 metros abajo del nivel del mar. Entonces el hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Es un descenso muy triste, que no quiero hablar de él ahora, porque Jerusalén es la morada del Altísimo. Jericó es un lugar donde todo tenía que ser quemado, destruido y todo, porque todo olía a paganismo. Pero el hombre descendía y cayó en manos de salteadores, lo que siempre pasa al que desciende, ¿no? Ahí después pasaron un sacerdote, un levita, y miraron y pasaron de largo. ¿Por qué pasaron de largo? ¿Por perversos y malos? No. Porque si toca un muerto, se queda impuro. Y si él está yendo para un turno de él como sacerdote, como levita en el templo, toca un muerto, 7 días va a tomar para ser purificado. El error de estos dos sacerdotes, del levita y del cohen, no fue no haber tocado el hombre, fue no haber examinado a ver si está vivo o muerto. Supuso que estaba muerto y se fue. La Torah no me obliga a tocar en muerto, más bien me recomienda no tocarlo. Pero ellos debían haberte dado más atención y chequear a ver si respira el hombre todavía, está vivo. Porque si está vivo, por más herido que esté, puede tocar y no está inmundo. La inmundicia tiene que ver con la muerte, no con las heridas. No, si él estaba herido, fue golpeado y tenía que ser asistido. Pero Yeshua
lo encontró ahí. O sea, el buen samaritano, que ahí es el prójimo, y nosotros podemos compararlo con Yeshua, ve el hombre casi muerto y lo recoge, porque él tiene poderes para hacerlo. Y lo recoge y lo lleva al mesón y paga por 2. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 2 días. Y lo que pase de esto, yo te lo pago después. Y 2 días, un día es ¿cómo? Y 2 días, 2000 años. De Yeshua para acá, ya vamos por ahí. Bueno, entonces vean, él tenía que tirar el hisopo, tenía que tirar un poco de lana carmesí, y es un hok. Nosotros en ese tiempo los sacerdotes, gran sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, estaba allí y delante de ellos estaban sacrificando. Pregúntele sobre el hisopo. No sabemos. Pregúntele de la lana roja. No tenemos idea. ¿Y por qué hace una cosa que no sabe, no tiene idea? Porque nos fue ordenado. No es una mitzvah, es un hok, un estatuto. No necesito entender, solo tengo que obedecer. Más adelante, a lo mejor lo vamos a entender. Tal vez aún nosotros no entendemos eso perfectamente, lo más probable. Nos falta harto para entender. Entonces, hay una profecía de Ezequiel capítulo 36 que dice: porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces yo, dice Hashem, rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Hashem conoce nuestra naturaleza. Nosotros somos que no conocemos muy bien. Nosotros nos creemos muy buenos, ¿no? Pero Él sabe la situación nuestra. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Por qué no dice en mis mitzvot? Dice en mis estatutos, porque son los más difíciles de guardar. Porque nosotros queremos saber cómo es esto. Si no entiendo, yo no cuente conmigo, ¿no? Y dice, y que cumpláis mis ordenanzas. Aquí habló de las mitzvot, pero primero habló de los estatutos, de los hok. Después habló de las mitzvot. Poniendo por obra, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Elohim. Os libraré de todas vuestras inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre vosotros, y multiplicaré el fruto de los árboles. Los sabios, de vez en cuando vale la pena coger las palabras de ellos. Ellos aseguran en el Talmud de que todos los árboles que Hashem crió en el Edén, y desde luego que están en la tierra, producían frutos. Cada uno tenía un fruto, pero con el pecado quedó los que nosotros conocemos y unos otros que no conocemos también, pero no todos, pero en el milenio. Y cuando Hashem nos reúna ya en la tierra, Él va a multiplicar los frutos de los árboles. No es solamente hacer que un árbol dé más fruto, no. Hoy día hay hermanos que tienen una mata de aguacate y yo los veo, no hay más donde meter aguacate en esa mata, de tan farto que está. Matas de naranja que no hay más donde meter naranja. Entonces, ¿qué quiere decir multiplicaré el fruto de vuestros árboles? Quiere decir que va a haber árboles que usted conoce hoy que no producen ningún fruto, solo sombra. No sé, ese árbol aquí que produce sombra y mancha para los carros que están debajo. Pues bien, en aquel tiempo, en el milenio, este árbol allá en Israel va a producir fruto. No sé cuál, pero tiene que ser rico. Bueno, os libraré de toda vuestra inmundicia
y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones, dijo el profeta Ezequiel. Es decir que hay inmundicias de las que Hashem nos ha librado la culpa. Y hay inmundicias de las que todavía nos está limpiando. Una persona recién regresada a sus raíces y que está entre nosotros, suponiendo que apenas ayer descubrió y vino hoy, no hay esa persona aquí, ¿no? Llega aquí y nos ve cantando así: sálvanos, Oshiana, Adonai, sálvanos. Ahí sale de aquí pensando así, podría salir de aquí pensando así: wow, esa gente todavía no es salva, está pidiendo a Hashem que lo salve. ¿Cómo es esto? Yo ya soy salvado, yo ya me arrepentí y acepté a Jesús, bueno, a Yeshua. ¿Y cómo que esa gente todavía pidiendo que salve? La salvación, hermano, no es que Yeshua no haya hecho todo lo que tiene que hacer, es que todo lo que le ha provisto para nosotros todavía no lo hemos experimentado. Y hay un proceso, Hashem trabaja en nuestra vida para aplicar todo el potencial de la redención sobre nosotros, a medida que nosotros le vamos permitiendo hacer ese trabajo. Cuando nos sacó Hashem de Egipto, nos salvó de la esclavitud y nos salvó de Egipto, nos salvó de la mano de Faraón. Pero nosotros sabemos en la conducta del pueblo de Israel, salvado de la esclavitud, ¿cuál fue? Fue tan terrible que hasta le provocó a Moshe Rabbeinu a no entrar en la tierra prometida. Pues bien, pero cuando llegó 50 días después le da la Torá, ¿para qué? Para que podamos conservar esta salvación y poder disfrutarla mejor, ¿no? Para que aquella salvación primera fue la física y la de la Torá, cuando nos dio la Torá, nos proporcionó una salvación, una liberación, una libertad espiritual. Yeshua trató de enseñarnos esto. Conoceréis la verdad, que es la Torá, y la verdad os hará libre. Es decir, que Moshe nos saca de Egipto, pero de repente Egipto no fue sacado de nosotros. ¿No es así? Pero cuando nosotros llenamos nuestro corazón con la Torá, recién comenzamos a disfrutar de la libertad verdadera, ¿no? Porque es la verdad que liberta, ¿no? Una salvación apenas fue el comienzo. Por ejemplo, nosotros hemos sido salvados, liberados de la culpa del pecado, pero no hemos sido salvados de la presencia del pecado. Nosotros todavía vivimos en la presencia del pecado. No hemos sido salvados de la carne del pecado, del cuerpo del pecado. O sea que vivimos en un cascarón con Yetzer Hará, que rato menos pensado, ahí resbalamos. No es así, porque estamos en este, pero Él va a dar cuerpo nuevo, ¿no? Cuerpo incorruptible, inmortal, ahí sin Yetzer Hará, sin inclinación al mal. Entonces, la salvación es un proceso. Vean, entonces el puro rociará sobre el impuro al tercer y al séptimo día. Al séptimo día lo purificará de la impureza. Pero el disfrute de esta purificación empieza en el octavo día. El pleno disfrute de la purificación comienza en la mañana del día siguiente. ¿Qué quiere decir? Que en el tercer día yo tenía que comparecer delante del sacerdote, a él cogía agüita y regresa el séptimo. Vea qué interesante. El séptimo
Nos recuerda el Shabbat, nos recuerda el milenio, porque ya vamos en el 5.775. Es decir, dejamos el 5 y entramos en el 6. Cuando entremos en el 7, cuando sea 6.001 segundo, ya hemos entrado en el 7. Ya es el milenio, ya Yeshua ya comenzó a reinar. Es decir, que toda esa calamidad que tiene que haber antes del milenio, antes del reino mesiánico, como dicen todo el judaísmo, nosotros decimos el milenio, el reino mesiánico, como lo suelen decir. Entonces, ya habrá pasado todas estas calamidades, porque en el Shabbat tiene que haber Shalom, y en el 7, en el reino mesiánico, va a haber Shalom. Shalom al punto de que el niño juega con el escorpión, el león pase con el cordero. ¿Ve? Entonces, después de ese reino milenial o de este reino mesiánico, porque Él reinará 1000 años, reinaremos con Él, ahí viene el 8. El 8 es cuando nosotros disfrutamos en toda su plenitud de esa purificación. ¿Por qué? Porque entramos en el estado eterno, cielo nuevo, tierra nueva, Nueva Jerusalén. Ahí ya todo es eterno, no hay ningún sobreviviente ahí con un cuerpo como ese que tenemos nosotros. Pero durante el milenio, nosotros ya habremos experimentado un cuerpo resucitado, o el que esté vivo cuando venga el Mashiach será transformado y lo corruptible se vestirá de incorruptibilidad, pero las naciones todavía están en este cuerpo. Los sobrevivientes de la gran tribulación están en esos cuerpos. Y nosotros vamos a reinar sobre esta gente con el Mashiach. Es decir que nosotros ya habremos probado la salvación ya casi en su total plenitud, igual que el hombre que es purificado en el tercer día y viene en el 7 para hablar con el sacerdote puede ir a la casa. Y ya puedo ir al templo de Jerusalén, suponiendo que el templo... No, todavía no. Mañana de mañana comienza el disfrute. Mañana de mañana ya todo. Ya estás nuevecito. Entonces, ahí nosotros, después de hacer el tercer día, de Adán hasta la salida de Egipto también. Y el 7 día, que coincide con la venida del Mashiach para establecer su reino. El 8 día, el estado eterno. Cielo nuevo, tierra nueva, Nueva Jerusalén. Algunos recién llegados a las raíces mesiánicas o judías o hebreas o bíblicas vienen con aquella esperanza, de que aquí todos creen que se van a morir y se van al cielo. No es pecado creer que se muere y se va al cielo. Si quiere puede continuar creyendo, pero de una cosa puede estar segura: la Nueva Jerusalén que Yohanan vio no subía, sino que bajaba. Si se va a quedar allá, se va a quedar sin Nueva Jerusalén, porque ella va a bajar. Así de sencillo. Entonces, lo que pasa es que se establecía una doctrina muy apresuradamente, y también porque se quería confabular, congraciarse con otros credos paganos que trataban de insinuar que una persona muere y se va para el cielo donde están los dioses. Pero Hashem ha preparado cielo nuevo y tierra nueva donde vamos a vivir. Así de sencillo. Hasta nos va a dar una nueva Jerusalén, que si usted ve la medida que ella tiene y que baja bien bonita, esa Nueva Jerusalén, adornada, una ciudad adornada como una novia.
es adornada para el día de su boda, pues así vendrá esta ciudad y se asentará en un lugar. Y si la Jerusalén actual ya es linda, ¿cómo será aquella? La nueva Jerusalén, ¿no? Entonces, bueno, ya. Que el Eterno nos bendiga. Ahora, no quisiera dejar de compartir con ustedes un poquito de la serpiente abrasadora. Resulta que la palabra asta, sobre la cual tenía que poner la serpiente, en hebreo se dice nes, que es la misma palabra para milagro. Y en algunas referencias bíblicas, la misma palabra que traduce señal. Es decir que cuando la gente herida por las serpientes que había en el desierto, por haber murmurado contra Hashem, contra Moisés y Aarón, cuando ellos murmuraron y que Hashem rompió el cerco de protección que había alrededor del pueblo de Israel en el desierto. Hashem dice que nos condujo 40 años en un desierto lleno de serpientes y escorpiones. Pero nunca ningún escorpión ni ninguna serpiente se acercó de un israelí y lo haya picado. Ni ninguno pisó una serpiente o ningún niño murió de un escorpión, nada de esto. Ellos caminaron 40 años en el desierto con aquella calidad de vida, aquel estilo de aquel padrón espiritual que usted ya conoce, murmurando por todo, ¿no? Sin embargo, Hashem tenía su control. Igual cuando usted se sienta frente a la tele y tiene el control, usted dice qué canal va a pasar. Todo lo que está pasando allí, usted es el que tiene el control. Pues bien, Hashem tenía el control y tenía un cerco protector alrededor del pueblo de Israel, que las serpientes solo tenían libertad para circular de este cerco para allá, para dentro del campamento no podía entrar. Y las serpientes se daban cuenta de que había un cerco. Cuando el pueblo murmuró contra Moisés, Aarón y contra Hashem, ahí Hashem quitó el cerco. Ahora recién el pueblo se dio cuenta de cuán peligroso era el desierto. Déjame decirle algo. Cuando nosotros nos entregamos a la murmuración, la crítica, a hablar de los líderes, que no ganamos nada con esto. Dígame que si usted gana $1,000 por hablar de mí, pues hable de mí y compárteme 500. Y yo te doy permiso para hablar todos los días. Y usted gana $1,000 cada vez que habla de mí, que me critica. Entonces usted gana 1,000 y me da 1,000, me da 500. Y repartimos. Pero no ganamos nada, solo perdemos. Así ese líder tenga mucho de qué hablar. Tiene tantos errores que es fácil hablar mal de él. No conviene. No conviene ¿por qué? Porque no gano nada, solo pierdo. Pierdo y aún le hago más difícil la levantada de él. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Si él quiere levantar algún día de sus caídas, tendrá más dificultad porque yo ya regué todo el pasado de él, todos los errores de él, puse en Facebook, que Hashem nos guarde. Pero ganar, no gano nada. Lo único que gano es que Hashem rompe el cerco y las serpientes y los escorpiones pueden avanzar a mi territorio. Y esto no nos conviene para nada. Aunque Hashem sea misericordioso y el murmurador, chismoso, criticón, todo, él continúa vivo, sobrevive a todo eso, porque Hashem mandó, Moisés oró, roga ahí por nosotros, y Moisés rogó. Moisés es un tipo de Yeshua, del Mashiach, el profeta mayor que Moshe. Entonces
Moshe rogó a Hashem, el pueblo se está muriendo, la serpiente, rompieron el cerco. Ay, Hashem fue y dice, entonces haz un arste, que en hebreo es nes, que también sirve para la palabra milagro. Haz un haste y pon una serpiente abrasadora allí. Y el que se ha picado y mire, será libre del veneno. Hashem hace unas cosas que yo siempre tengo dificultad para entender, no es tan fácil. Y usted también debe ser la misma cosa. ¿Por qué no quitó la serpiente? ¿No? ¿Por qué no quitó los escorpiones de la serpiente? No, él mandó levantar el asta. Todos los que confían que Hashem es poderoso para hacer un milagro, por eso hasta es nes, que quiere decir también milagro. Entonces, el veneno no surtirá efecto, ¿no? Pero si no miramos, si no acudimos, ya no es problema de él.